Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Hoy traigo una noticia que está encendiendo las redes. Halil İbrahim Ceylan y Esla Turkoglu en medio de una revelación impactante que cambiará todo lo que creíamos saber sobre su relación. Todo comenzó cuando Halil, conocido por su serenidad frente a los medios, soltó una frase que dejó a todos en shock: la mayor bondad que Esla me hizo fue también la mayor traición. Sus palabras, pronunciadas con un tono firme pero cargado de emoción, abrieron la puerta a un sinfín de especulaciones. ¿A qué se refería exactamente? ¿Qué podría ser tan bueno y tan doloroso al mismo tiempo? Fuentes cercanas a la pareja revelan que todo se originó durante la grabación de su última serie juntos. Al parecer, Esla habría apoyado a Halil en un momento profesional crítico, intercediendo ante la producción para que él tuviera más libertad creativa. Ella siempre creyó en mi talento, me defendió cuando otros dudaban de mí, confesó Halil a un amigo cercano. Sin embargo, ese gesto de confianza se vería ensombrecido por un giro inesperado. Semanas después, Esla aceptó un contrato con otra productora que, según los rumores, le quitó a Halil una oportunidad clave para su carrera. No fue fácil para mí enterarme así, dijo Halil, visiblemente afectado, en una entrevista reciente. Cuando alguien a quien aprecias te impulsa hacia arriba y luego, sin querer o queriendo, te empuja a un lado, eso duele. Por su parte, Esla se mantuvo más reservada pero envió un breve mensaje a través de sus redes sociales: siempre he deseado lo mejor para Halil. Lo que decida el destino, no está en mis manos. La comunidad de fans, en su mayoría compuesta por mujeres que siguen cada paso de la pareja, está dividida. Algunas defienden a Esla argumentando que su carrera también necesita avanzar y que las decisiones profesionales no siempre reflejan los sentimientos personales. Otras, en cambio, sienten que Halil fue traicionado en el momento más vulnerable de su trayectoria. Lo que está claro es que esta historia ha dado mucho de qué hablar en las últimas horas. Entre mensajes de apoyo y críticas, ambos actores parecen mantener una distancia prudente mientras las especulaciones crecen. Algunos periodistas incluso han insinuado que esta tensión podría inspirar un nuevo proyecto en el que ambos participarían, explotando la intensidad de su historia real en la pantalla. Sin embargo, Halil ha dejado claro que, por ahora, su prioridad es sanar y enfocarse en proyectos que lo desafíen artísticamente. Aprendí que incluso las mejores intenciones pueden tener consecuencias dolorosas, concluyó en una reciente entrevista televisiva. El silencio mediático que ambos intentaron mantener no hizo más que avivar las teorías. Algunos seguidores comenzaron a investigar entrevistas pasadas, intentando encontrar señales ocultas de una tensión que ahora parecía evidente. Videos de alfombras rojas, donde antes se percibía complicidad y miradas cómplices, fueron analizados cuadro por cuadro para detectar frialdad o distancias sutiles. Incluso, hubo quienes aseguraron que, meses antes, Esla había evitado mencionar el nombre de Halil en una rueda de prensa, lo que ahora tomaba un nuevo significado. Los programas de espectáculos no tardaron en dedicar segmentos completos a la situación. Panelistas, expertos en farándula y hasta excompañeros de set dieron su opinión, algunos con información de primera mano. En este medio, las oportunidades no esperan. Esla simplemente tomó la suya, comentó un productor anónimo, mientras otro insistía en que no se trata solo de trabajo, aquí hubo algo más personal que se rompió. A medida que las horas pasaban, las redes sociales se llenaban de hashtags en apoyo a uno u otro. #Fuerza Halil y #Siempre Consla llegaron a ser tendencia simultáneamente, con miles de mensajes de admiradores que compartían fotos, frases y recuerdos de la pareja en sus mejores momentos. Sin embargo, también surgieron hashtags más polémicos como #La traición de Esla o #Halil hipócrita, demostrando que no todos veían la historia de la misma manera. En medio del caos, un detalle curioso llamó la atención: una cuenta verificada de un reconocido guionista turco publicó un mensaje enigmático. A veces, la vida imita al arte, y otras veces, el arte es el espejo roto de la vida.
Muchos interpretaron esta frase como una insinuación de que el nuevo proyecto que se rumoreaba podría ser una dramatización de lo vivido por Halil y Esla, algo que generó un debate ético sobre hasta qué punto un artista debería exponer su vida privada para alimentar una historia. Halil, por su parte, apareció en un evento benéfico días después, vestido con un traje oscuro y una sonrisa medida. Aunque intentó evitar preguntas sobre su relación, un periodista le lanzó una última cuestión directa: ¿volverías a trabajar con Esla? El actor hizo una pausa, respiró hondo y respondió: la vida da muchas vueltas. No cierro puertas, pero tampoco olvido lo que aprendí. La respuesta fue lo suficientemente ambigua para mantener viva la incertidumbre. Esla, en cambio, optó por una estrategia distinta. Publicó una foto en blanco y negro, mirando al horizonte, acompañada de la frase: no todos los finales son tristes, algunos son nuevos comienzos disfrazados. El post se llenó de comentarios, desde mensajes de ánimo hasta críticas por la supuesta frialdad con la que estaba manejando la situación. Mientras tanto, varias marcas con las que ambos tenían contratos publicitarios comenzaron a evaluar cómo esta controversia podía afectar sus campañas. Algunos ejecutivos vieron una oportunidad para explotar la historia en estrategias de marketing, mientras que otros prefirieron pausar cualquier asociación hasta que la tormenta mediática amainara. Entre los rumores más persistentes estaba el de una reunión secreta entre Halil y Esla en un café de Estambul, captada por un paparazzi a distancia. En las fotos, ambos parecían hablar con seriedad, sin sonrisas ni gestos afectuosos. Un experto en lenguaje corporal analizó las imágenes en televisión y afirmó que Esla adoptaba una postura defensiva, mientras Halil parecía intentar convencerla de algo, inclinándose hacia ella con las manos abiertas. La historia, que comenzó como una simple frase en una entrevista, se había transformado en un fenómeno mediático que superaba el ámbito de la televisión y el entretenimiento. Incluso académicos y sociólogos comenzaron a utilizarla como ejemplo del impacto de las relaciones personales en la percepción pública de los artistas y de cómo las redes sociales amplifican los conflictos privados hasta convertirlos en espectáculos masivos. A medida que se acercaba el estreno de la nueva serie en la que Halil participa, Sin Esla, muchos se preguntaban si el éxito o fracaso del proyecto sería interpretado como una victoria o derrota en esta batalla silenciosa. Lo cierto es que, más allá de la controversia, tanto él como ella siguen siendo figuras queridas y talentosas, capaces de reinventarse y conquistar al público una vez más. Sin embargo, la pregunta que persiste entre sus seguidores es si algún día volverán a compartir pantalla. Y aunque nadie puede predecir el futuro, lo que está claro es que esta historia, como tantas en el mundo del espectáculo, seguirá viva mientras haya quien quiera contarla y quien quiera escucharla. Queridas seguidoras, ¿ustedes qué opinan? ¿Fue una traición o simplemente una jugada del destino? Les invito a dejar sus comentarios y a seguir suscritas al canal para no perderse la próxima entrega de estas y otras historias que tanto nos atrapan. Y recuerden, su apoyo es lo que mantiene viva esta comunidad apasionada por el mundo de las celebridades.